1 de julio de 1916. 7:30 de la mañana. En el frente occidental, en la región del Somme, nordeste de Francia, los silbatos suenan simultáneamente en cientos de posiciones. 110.000 soldados británicos salen de sus trincheras. En los próximos 30 minutos, 19.240 de ellos estarán muertos. En los próximos 141 días, aproximadamente 1 millón de hombres serían muertos, heridos o desaparecidos. Esta es la historia de la batalla del Somme, la operación militar más sangrienta de la historia humana. Y hoy, vas a descubrir exactamente qué pasó, por qué pasó, y cómo cambió para siempre el curso de la Primera Guerra Mundial. En los próximos 40 minutos, vas a comprender completamente la batalla del Somme. Vas a conocer a los generales que planearon esta operación, particularmente Douglas Haig, y entender sus decisiones, sus objetivos, y sus errores críticos. Vas a escuchar historias reales de soldados que participaron en esta batalla. El regimiento de Newfoundland que atacó Beaumont Hamel. 720 hombres. 80% de bajas en 30 minutos. Los Pals Battalions, unidades formadas por hombres del mismo pueblo o vecindario. Cuando fueron destruidas, comunidades enteras perdieron su generación completa de hombres jóvenes. Vas a entender por qué la táctica británica fracasó en el primer día. Vas a ver cómo 1,5 millones de proyectiles disparados durante 7 días dejaron los búnkeres alemanes prácticamente intactos. Y vas a conocer el primer uso de tanques en combate, máquinas que cambiarían la guerra para siempre. Pero lo más importante, vas a entender el costo humano de esta batalla, cerca de 1 millón de vidas destruidas en 141 días. Si quieres entender verdaderamente la Primera Guerra Mundial, necesitas entender la batalla del Somme. Para entender por qué ocurrió la batalla del Somme, necesitas entender la situación a mediados de 1916. La Primera Guerra Mundial había comenzado en agosto de 1914. Estamos en 1916, 2 años después. 2 años de lucha continua que ya costaron cientos de miles de vidas. En el frente occidental, la guerra se había cristalizado en guerra de trincheras. Era guerra posicional. La rápida, guerra relámpago, que todos esperaban nunca se materializó. En su lugar, había un punto muerto, quienquiera que pudiera esperar al otro lado hasta el agotamiento completo ganaría. De 1914 a 1916, ambos lados habían sufrido pérdidas masivas. Los británicos, en 1915, perdieron cientos de miles en ofensivas fracasadas. La batalla de Neuve-Chapelle en marzo de 1915 avanzó apenas 2 kilómetros al costo de 13.000 bajas. La batalla de Loos en septiembre perdió otros 50.000 hombres por ganancias insignificantes. Los franceses, ya habían sufrido más de 1 millón de bajas hasta este punto. La nación estaba desangrándose. Y en 1916, cuando comenzó la batalla de Verdún en febrero, los franceses fueron atacados por alemanes con fuerza masiva. Verdún se convertiría en símbolo de resistencia francesa, pero al costo de cientos de miles de vidas nuevamente. Los alemanes, a finales de 1915, sabían que estaban en una guerra de desgaste que no podían ganar si duraba muchos años. Sus recursos económicos se estaban consumiendo a ritmos alarmantes. El bloqueo británico causaba hambre en casa. Necesitaban terminar la guerra pronto o enfrentar agotamiento económico completo. La planificación del Somme emergió de esta situación, los británicos y franceses planeaban una ofensiva masiva para romper las líneas alemanas. La elección del Somme fue parcialmente accidental. El Somme era un sector donde se encontraban los ejércitos británico y francés. No era necesariamente el mejor lugar para un ataque, pero era un compromiso entre los dos aliados. Los británicos, bajo Douglas Haig, creían que una ofensiva masiva podría romper completamente las líneas alemanas. El general Henry Rawlinson tenía un enfoque más cauteloso, ataques limitados, ganancias incrementales. Haig rechazó la cautela. Creía que la fuerza bruta, números masivos, bombardeo preliminar intenso, sería suficiente para quebrantar las defensas alemanas. Los franceses, sufriendo en Verdún, insistían en que una ofensiva en el Somme era necesaria para aliviar la presión. Así que el Somme fue seleccionado. Ahora veamos los preparativos, que sucedió en los meses antes del ataque. En marzo de 1916, las tropas comenzaron a llegar al área del Somme. El cuarto ejército, bajo el general Rawlinson, fue designado como la fuerza principal. Cientos de miles de soldados fueron trasladados a la región. Se establecieron campos de concentración. Se construyeron carreteras para soportar el flujo masivo de suministros. El terreno del Somme era relativamente plano, suavemente ondulado. Había algunas crestas que ofrecían ventajas defensivas, la cresta de Bacentin-Longueval sería particularmente importante. Pero en general, era terreno sin características defensivas naturales obvias. Los británicos realizaron un reconocimiento exhaustivo. Aeronaves fotografiaban las posiciones alemanas. Oficiales visitaban puntos de observación para entender el diseño. El 24 de junio, comenzó el bombardeo británico. Este no fue un bombardeo ordinario. Durante 7 días, 24 de junio al 30 de junio, la artillería británica disparó continuamente. Los números eran astronómicos, 1,5 millones de proyectiles disparados en 7 días. 250.000 proyectiles por día. Aproximadamente 18.000 proyectiles por hora. Las trincheras alemanas fueron transformadas en tierras desoladas cenagosas. Los árboles fueron arrancados. Las posiciones fueron aparentemente desmanteladas.
Pero había un problema crítico que nadie había anticipado completamente: los búnkeres alemanes, construidos 30 pies bajo tierra, con estructura de hormigón reforzado y paredes de 1 metro de espesor, sobrevivieron el bombardeo prácticamente intactos. Cuando el bombardeo terminó la noche del 30 de junio, los alemanes sabían que el ataque vendría al día siguiente. Los soldados británicos pasaron una noche tensa en las trincheras, revisando equipo, rezando, escribiendo cartas a casa. A las 7:30 de la mañana del 1 de julio, los silbatos sonaron. 7:30 de la mañana, 1 de julio de 1916. Los silbatos suenan en cientos de posiciones simultáneamente. Los soldados británicos salen de las trincheras en formaciones rectas y organizadas. Las órdenes eran claras: caminen, no corran. Mantengan la formación. Avancen en oleadas. El razonamiento táctico parecía sensato: si el bombardeo británico había destruido las defensas alemanas como se esperaba, caminar en formación permitiría mejor control del ataque. Pero había un problema fatal: los búnkeres alemanes no fueron destruidos. Los alemanes, en sus búnkeres 30 pies bajo tierra, escucharon cesar el bombardeo. Los oficiales inmediatamente ordenaron a sus hombres subir de las trincheras, posicionar las ametralladoras, y esperar. Entonces vieron venir a los británicos. 110.000 hombres caminando por tierra de nadie en formaciones rectas, espaciados unos metros entre sí, como un desfile. Mientras avanzaban, las ametralladoras alemanas abrieron fuego. Ametralladoras MG-08 alemanas, disparando 600 tiros por minuto. No una ametralladora. Decenas de ellas. Campos de fuego entrelazados. Un sobreviviente describió: salimos de las trincheras como hombres en desfile. Momentos después, éramos hombres cayendo muertos en el suelo. Las ametralladoras nunca paraban. Era como si el mundo entero estuviera disparando contra nosotros. En minutos, los primeros soldados británicos cayeron. En 10 minutos, cientos habían caído. En 20 minutos, miles. Los que lograron avanzar unos metros encontraron un problema adicional: el alambre de púas alemán no había sido cortado completamente por el bombardeo británico. Los soldados quedaron atrapados en el alambre, completamente vulnerables a las ametralladoras. Un soldado atrapado en el alambre fue descrito como acribillado con agujeros de bala, su cuerpo absorbiendo docenas de proyectiles mientras las ametralladoras continuaban disparando. Varios sectores tuvieron pérdidas particularmente catastróficas. Beaumont-Hamel, el regimiento de Newfoundland. Beaumont-Hamel era una posición fuertemente defendida en el norte. El regimiento de Newfoundland recibió la orden de capturarla. Fuerza inicial: 720 a 721 hombres. Hora del ataque: 9:15 de la mañana, más tarde que el ataque general porque esperaban que la batalla ya estaría ganada. Resultado: desastre total. Mientras el regimiento de Newfoundland avanzaba por tierra de nadie, fueron diezmados por ametralladoras y artillería alemanas. Los soldados describieron: cuerpos cubriendo todo el campo, hombres gritando, algunos atrapados en el alambre, otros simplemente cayendo. Cuando el combate cesó, 619 a 710 soldados bajas, los números varían según la fuente: 324 muertos o desaparecidos presuntamente muertos, 386 heridos, tasa de bajas, 80 a 91%, sobrevivientes en condiciones para volver al servicio, 68 hombres. Beaumont-Hamel no fue capturada. El regimiento de Newfoundland dejó de existir como unidad de combate en un día. Serré, múltiples Pals Battalions destruidos. Serré era un pueblo fuertemente fortificado en el norte. Varios Pals Battalions atacaron: Barnsley Pals, 80 a 90% de bajas, Bradford Pals, 80 a 90% de bajas, Leeds Pals, 80 a 90% de bajas. Serré no fue capturada. Permaneció en manos alemanas. La razón por la cual estos números son tan importantes es que estos eran Pals Battalions, unidades formadas específicamente por hombres del mismo pueblo o vecindario. Cuando el Barnsley Pals fue destruido, la ciudad de Barnsley quedó devastada. Virtualmente toda una generación de hombres jóvenes fue asesinada o herida en un único día. Cuando la noticia llegó a las comunidades, fue traumático. Fricourt y Mametz en el sur, se lograron algunos avances modestos. Fricourt y Mametz fueron parcialmente capturados. Pero los costos fueron altos: miles de bajas por ganancias de apenas unos kilómetros. Totales del primer día: británicos, 57.470 bajas, 19.240 muertos, 35.493 heridos, 2.152 capturados; franceses, 7.000 bajas; alemanes, 8.000 a 12.000 bajas. El primer día del Somme fue el día más sangriento en la historia del ejército británico. Ningún otro día de batalla resultó en tantas pérdidas británicas. Cuando llegó el atardecer del 1 de julio, la realidad se instaló. 57.470 bajas británicas en un único día. 19.240 de ellos estarían muertos. Muchos de los cuerpos permanecerían en tierra de nadie durante semanas, eventualmente descomponiéndose, porque era imposible recuperarlos bajo fuego de ametralladoras. Los sobrevivientes emergieron de las trincheras, conmocionados. Un soldado describió: no había palabras. Solo silencio conmocionado. Todos sabían que habíamos sufrido una derrota masiva, pero nadie quería admitirlo. Los oficiales británicos redactaron informes para el cuartel general, comunicando los números iniciales de bajas. Cuando Haig recibió los números de la primera noche, su diario registró: la operación ha progresado bien, con ganancias modestas. No comprendió completamente la escala del desastre que había ocurrido. Esa noche, los soldados británicos permanecieron despiertos, traumatizados, procesando lo que había sucedido.
Un soldado australiano que llegaría al Somme una semana después escribió: cuando llegamos, todo lo que vimos fueron cruces temporales. Cruces en filas, marcando trincheras llenas de británicos muertos. Si encuentras esta historia absolutamente fascinante, y quieres descubrir qué pasó durante los 141 días de batalla que siguieron, deja tu like ahora. Esto ayuda al algoritmo de YouTube a recomendar este documental a más personas interesadas en historia militar. Y si quieres seguir esta serie completa de documentales sobre las mayores batallas de la Primera Guerra Mundial, suscríbete al canal. Ahora, veamos qué pasó en las semanas posteriores al desastre del primer día. Después del primer día, podrías haber esperado que Hack detuviera la ofensiva. No lo hizo. A pesar de las pérdidas masivas, Hack creía que una ofensiva continuada podría eventualmente romper las defensas alemanas. Así que la batalla continuó. Del 2 al 13 de julio, los británicos atacaron repetidamente. Algunos ataques lograron pequeños avances. Fricourt fue finalmente capturado el 2 de julio. Mametz fue capturado el 3 de julio. Pero cada ganancia costó miles de vidas. El 7 de julio, la 38ª División, galesa, recibió la orden de capturar Mametz Wood, un bosque denso. Esto se convertiría en uno de los combates más brutales de la primera fase. Los soldados entraron al bosque donde la visibilidad era limitada a pocos metros. Combate cuerpo a cuerpo con bayonetas y granadas. La 38ª División entró con 3.153 hombres. Perdió más de 4.000, muchos eran refuerzos que llegaron durante el combate. Tasa de bajas, 77%. Mametz Wood fue capturado. Pero al costo de efectivamente destruir la división como unidad de combate. Después de 2 semanas de ganancias modestas, Hack planeó un nuevo ataque. El objetivo era la cresta Bacentin-Longueval, una posición estratégica que ofrecía ventaja defensiva para quien la controlara. El 14 de julio, varias divisiones británicas atacaron. Esta vez, hubo una diferencia táctica, el ataque fue al amanecer, con cobertura parcial de oscuridad. Esto dio a los atacantes la ventaja de visibilidad reducida para los defensores. El resultado fue más exitoso que el primer día. Los soldados lograron avanzar significativamente. Los pueblos de Bacentin-le-Petit y Bacentin-le-Grand fueron capturados. Longueval fue parcialmente capturado. Por primera vez, los británicos habían logrado un avance táctico significativo. Pero no hubo explotación rápida. Después de capturar la cresta, el avance fue consolidado en lugar de profundizado. Los alemanes contraatacaron, y el combate continuaría en la región durante semanas. Más importante, en este día ocurrió uno de los últimos grandes usos de caballería tradicional en la historia militar. Mientras la infantería británica avanzaba en la cresta, se ordenó a la caballería británica explotar la brecha. El 20º Deccan Horse, caballería india, y el 7º Dragoon Guards fueron enviados para avanzar a través de las líneas alemanas rotas. Aproximadamente 150 a 200 jinetes galoparon hacia las posiciones alemanas. El resultado fue predecible y trágico. Los soldados alemanes con rifles y ametralladoras esperaban. Mientras los jinetes se acercaban, abrieron fuego. Los caballos cayeron. Los jinetes fueron disparados de sus monturas. Aproximadamente 8 jinetes británicos murieron, 100 más resultaron heridos. 130 caballos fueron muertos o heridos. Los alemanes, aproximadamente 100 fueron muertos o capturados. Desde una perspectiva militar, fue virtualmente sin efecto táctico. Los alemanes mantuvieron sus posiciones. Pero históricamente, esta carga efectivamente marcó el fin de la era de la caballería en combate. Nunca más la caballería tradicional sería usada a gran escala en guerra. Fue un momento simbólico, el fin de 500 años de guerra de caballería, reemplazado por la realidad de la ametralladora y artillería moderna. Mientras los británicos consolidaban ganancias en la cresta Bacentin, otra batalla épica se desarrollaba en un bosque cercano. Del Villegut, Bosque del Diablo, para los soldados, era un bosque que sobresalía como un saliente peligroso en las líneas británicas. La primera brigada de infantería sudafricana recibió la orden de capturarlo y mantenerlo, a toda costa. La brigada entró al bosque con 3.153 hombres. Los alemanes respondieron con ferocidad incomparable. El bombardeo de artillería alemana fue lanzado sobre el bosque, 400 proyectiles por minuto durante 8 horas continuas. Los soldados describieron, como una lluvia de hierro, el mundo entero explotando a nuestro alrededor. Los árboles fueron destrozados. Se crearon cráteres. El humo era tan denso que la visibilidad era solo de pocos metros. Pero los sudafricanos mantuvieron sus posiciones. Cuando el bombardeo cesó y comenzaron los contraataques alemanes, los soldados sudafricanos, muchos ya heridos, agarraron sus armas y se defendieron. Un relato describió soldados en combate cuerpo a cuerpo con bayonetas, granadas, e incluso piedras cuando se acabó la munición. Después de 5 días de combate continuo, solo 142 hombres de la brigada original emergieron ilesos. Eventualmente, se reunieron 720 hombres más, incluyendo heridos que retornaron y desaparecidos que fueron encontrados. Total de bajas de la brigada, 1.709 heridos, 763 muertos. Tasa de bajas, 77%. Pero del Villegut fue mantenido por los aliados. Los alemanes fracasaron en retomar el bosque. Hoy, del Villegut es un monumento preservado. Las trincheras, búnkeres y posiciones de ametralladoras todavía son visibles. Una cruz sudafricana marca el memorial. Mientras británicos y sudafricanos luchaban por del Villegut, tropas australianas llegaban al Somme para su primera gran batalla de la guerra.
La primera división australiana fue asignada para capturar el pueblo de Pocieres y su molino característico. Pocieres se convertiría en símbolo de resistencia australiana y de sufrimiento australiano. Primer ataque, 23 de julio. La primera división australiana atacó Pocieres. Fueron enfrentados por artillería y ametralladoras alemanas concentradas. El ataque fracasó con pérdidas pesadas, aproximadamente 3.500 australianos bajas en un día. Segundo ataque, 29 a 31 de julio. La segunda división australiana recibió la orden de capturar el molino de viento cercano. Nuevamente, fueron enfrentados con fuego intenso. El ataque fracasó. Pérdidas, 3.500 australianos adicionales. Tercer ataque, 4 de agosto. La segunda división intentó nuevamente, esta vez con artillería adicional y bajo cobertura de oscuridad. Esta vez, tuvieron éxito. El molino en ruinas fue capturado después de lucha feroz cuerpo a cuerpo entre las piedras del edificio destruido. Pero el precio fue extraordinario, 6.846 australianos perdidos solo en la lucha por el molino. Ninguna división australiana antes o después sufriría más pérdidas en un tiempo equivalente en las líneas. Total de bajas australianas en el Somme, 23.000 más, 6.700 muertos. Esto en solo 3 meses de combate. Un soldado australiano escribió, Pocieres era el infierno. Infierno literal en la tierra. No hay descripción adecuada de lo que era estar allí. Las trincheras alrededor de Pocieres se volvieron pantanosas en septiembre cuando comenzaron las lluvias. Los soldados literalmente se hundían en lodo mientras el fuego alemán continuaba. Pero Pocieres fue mantenido por los australianos, un símbolo de su ferocidad, pero también del costo incomparable. Mientras combates épicos ocurrían en Delville-Wood y Pocieres, otra batalla igualmente brutal se desarrollaba en Ickwood. Ickwood, o Bois des Fouraux, en francés, era un bosque que sobresalía peligrosamente como un saliente entre las líneas británica y alemana. El bosque había sido floresta densa. El bombardeo británico y fuego de artillería lo transformaron en un laberinto de troncos de árboles destrozados, cráteres profundos, y lodo. Primer intento, 14 de julio. Ickwood fue atacado el mismo día que la cresta Bacentin. Los británicos lograron entrar al bosque, pero no pudieron limpiarlo completamente. El combate fue brutal, la visibilidad era solo de pocos metros entre los troncos. Los soldados no sabían si los próximos hombres que veían eran aliados o enemigos hasta estar cara a cara. El combate cuerpo a cuerpo con bayonetas y granadas era la norma. Ataques repetidos, julio a septiembre. Durante los próximos 2 meses, Ickwood fue atacado repetidamente. Cada ataque tenía un objetivo simple, limpiar el bosque de enemigos. Ningún ataque logró esto completamente. Muertos estimados en Ickwood, al menos 8.000 soldados británicos y alemanes combinados en solo 2 meses de combate. Un oficial británico describió, Ickwood es un corredor de muerte. No importa cómo ataquemos, somos rechazados. Los alemanes conocen cada árbol, cada cráter, cada ángulo de fuego. Nosotros no sabemos nada. Los soldados llamaban a Ickwood 75 acres de infierno. Ese nombre se quedó. Captura final, 15 de septiembre. Finalmente, el 15 de septiembre, se introdujo una nueva arma, tanques. El Tank Mark, y el primer uso de tanques en combate en la historia, fue enviado contra Ickwood. Los tanques avanzaron lentamente por tierra de nadie hacia el bosque. Los soldados alemanes, aterrorizados por la máquina desconocida y aterradora, huyeron o se rindieron. El tanque logró penetrar algunos metros en el bosque, destruyendo posiciones defensivas. Con la ayuda de tanques e infantería reforzada, Ickwood fue finalmente capturado el 15 de septiembre. Pero la batalla por el bosque había costado más de 8.000 vidas por territorio que podría ser cruzado a pie en pocos minutos. Si estás absolutamente absorto por esta historia de coraje, sacrificio y horror incomparable, deja tu like y comparte este video. Compartir historias como esta, historias de soldados reales que enfrentaron horror incomparable, es importante para que la historia no sea olvidada. Suscríbete al canal para ver documentales profundos sobre otras batallas épicas, porque el Somme no fue la única batalla terrible de esta guerra. Ahora, veamos el primer uso de una tecnología que cambiaría para siempre la guerra. El 15 de septiembre de 1916 marca una fecha memorable en la historia militar. Es el día del primer uso de tanques en combate en la historia humana. Los británicos habían desarrollado secretamente un nuevo vehículo, el Tank Marquis. Era una máquina extraña, 28 toneladas de peso, blindaje de acero, movimiento por orugas, armamento múltiple. Especificaciones, longitud, 9,3 metros, peso, 28 toneladas, velocidad máxima, 4 millas por hora, o 6,4 kilómetros por hora, armamento, 2 cañones de 6 libras, versión, male, o múltiples ametralladoras, versión, FIMAL, tripulación, 6 hombres. El tanque fue diseñado para cruzar tierra de nadie, navegar sobre cráteres de proyectiles, romper alambre de púas, y superar trincheras. Ataque en Flers-Courcelette. El 15 de septiembre, se lanzó el ataque contra los pueblos de Flers y Courcelette. De los 49 tanques Marquis disponibles, solo 15 lograron entrar en tierra de nadie, varios se averiaron mecánicamente, algunos quedaron atascados, algunos fueron dañados por artillería, pero esos 15 tanques que lograron avanzar tuvieron un efecto devastador. Los alemanes, viendo estas máquinas extrañas y aterradoras avanzando hacia ellos, huyeron o se rindieron. Un informe alemán describió, los hombres entraron en pánico cuando vieron avanzar la máquina de hierro. Algunos abandonaron sus posiciones. Otros se rindieron sin disparar. Los tanques lograron un avance de aproximadamente 2.500 yardas, 2,3 kilómetros, significativamente más que ataques anteriores.
problemas de los primeros tanques. A pesar del éxito relativo, los tanques tenían problemas serios, mecanismo muy lento, 4 millas por hora máximo, a menudo 2 a 3 millas por hora en lodo, demasiado lentos para explotar completamente cualquier brecha, visión limitada para la tripulación, aberturas pequeñas, combustible limitado, alcance de pocas millas, muy calientes por dentro, hasta 50 grados en clima cálido, vulnerables a artillería antitanque, si se volcaban, tripulación muy lenta para salir. Un tanque fue dañado. Y su tripulación capturada por los alemanes. Los alemanes estudiaron el tanque capturado y comenzaron a desarrollar defensa antitanque, principalmente artillería dirigida. Evaluación de AI. A pesar de los problemas mecánicos, Hack reconoció el potencial extraordinario de los tanques. Su diario registró: dondequiera que los tanques avanzaran, tomamos nuestros objetivos. Donde no avanzaron, fallamos. Le dije al departamento de guerra: vuelva y haga tantos tanques como pueda. Esta evaluación resultó profética. Los tanques se convertirían en el arma decisiva en futuras batallas. La batalla de Cambrai en 1917 usaría cientos de tanques en concentración masiva. Los tanques revolucionarían la guerra futura, pero no antes de que muchos más murieran en la Primera Guerra Mundial. Después del éxito relativo del primer tanque el 15 de septiembre, la batalla continuó. Pero algo estaba cambiando: el clima. De junio a agosto, el clima fue relativamente seco. Los soldados sufrían de calor, polvo, pero el terreno era al menos navegable. A mediados de septiembre, comenzaron las lluvias. Las lluvias fueron leves al principio, lluvia ocasional que humedecía el suelo. Pero en septiembre, las lluvias se intensificaron. Las lluvias pesadas comenzaron a caer regularmente. Lo que sucedió después transformó el carácter entero del campo de batalla. El campo de batalla del Somme, después de meses de bombardeo, era un mosaico de cráteres de proyectiles. Había literalmente miles de ellos, algunos tan densamente agrupados que el terreno parecía queso suizo. Cuando llegaron las lluvias, estos cráteres se llenaron de agua. Los soldados describían: agua en cada cráter, algunos hasta 10 pies de profundidad. Si caías en uno, podías ahogarte. Las trincheras, ya cenagosas, se transformaron en lodazales. Un soldado escribió: estábamos de pie en lodo hasta los muslos. Cuando llovía, el lodo subía hasta la cintura. Horas pasábamos en él mientras el fuego alemán continuaba. El lodo no era simple lodo. Era arcilloso, pegajoso, virtualmente imposible de limpiar. Los hombres lo describían como cemento líquido: una vez que te hundías, era casi imposible salir. Un relato describió un soldado que cayó en lodo profundo durante la noche. Por la mañana, a pesar de los esfuerzos para salvarlo, se había hundido aún más. Fue dejado atrás cuando la unidad se retiró, presumiblemente para morir gradualmente en el lodo. Pie de trinchera y otras condiciones. Además del lodo, los soldados sufrían de pie de trinchera, una enfermedad resultante de estar en agua fría continua. Los pies se hinchan, se decoloran, azul oscuro o negro, y duelen intensamente. Los casos severos resultan en amputación. Los informes de servicio médico listan miles de casos de pie de trinchera en octubre-noviembre de 1916. Piojos, virtualmente universal. Una fuente describió piojos en números tan grandes que es imposible matarlos lo suficientemente rápido. Ratas negras gigantes se alimentaban de cadáveres no enterrados en tierra de nadie. Un soldado describió despertar con una rata caminando sobre su cara. Neumonía y bronquitis, el clima frío y húmedo resultó en enfermedad respiratoria generalizada. Disentería, agua contaminada en cráteres de proyectiles causaba infección gastrointestinal. A pesar de estas condiciones, la batalla continuó. Haig insistió en que la ofensiva procediera. Todavía creía que el avance completo era posible. Cuando octubre se convirtió en noviembre, la temperatura cayó. La lluvia se transformó en nieve ocasional. Más preocupante, congelamiento. Los soldados tuvieron que adaptarse a un nuevo conjunto de desafíos. El pie de trinchera se intensificó en el frío. La congelación era un nuevo peligro. Los hombres sufrían congelación en dedos, orejas, narices. Los casos severos de congelación resultaban en amputación. Un soldado describió: tus dedos se vuelven blancos, luego azules, luego negros. Si tienes suerte, solo se amputa el dedo. Si no, el pie entero. Las condiciones de combate se volvieron aún peores. Las trincheras que estaban en lodo ahora estaban en hielo cubierto de lodo congelado. El movimiento era casi imposible. Un soldado describió: intentas caminar y cada paso era una lucha. El lodo congelado se pegaba a tus botas, añadiendo libras de peso. Y si caías, bueno, levantarse era una batalla en sí misma. Campo de batalla transformado. El campo de batalla en octubre-noviembre era irreconocible de junio-julio. En junio-julio, terreno seco, o polvoriento, visibilidad clara, cielo frecuentemente soleado. En noviembre, lodo profundo, lodo congelado, nieve ocasional, visibilidad pobre, cielo casi siempre nublado. Las operaciones ofensivas a gran escala se volvieron virtualmente imposibles. Haig, reconociendo esto, finalmente planeó una ofensiva final antes de que el invierno total hiciera las operaciones imposibles. Si esta historia de determinación humana ante adversidad imposible te ha impactado, ahora es el momento perfecto para dejar tu like. Dejar un like ayuda al algoritmo de YouTube a mostrar este documental a millones de otras personas que también aman historia auténtica y profunda. Más de 1 millón de personas murieron o fueron heridas en el Somme. Si conoces su historia, y la compartes con otros, su memoria no será olvidada. Suscríbete al canal ahora.
Con el clima empeorando y el invierno acercándose, Hack planeó el ataque final de la batalla. Los objetivos restantes incluían Beaumont-Hamel, sitio de la masacre del regimiento de Newfoundland el primer día, Serre, Beaucourt, otras posiciones menores. Estas posiciones habían resistido toda la batalla. Todavía estaban en manos alemanas después de 3,5 meses de combate. Operaciones del 13 al 18 de noviembre de 2013 de noviembre, Quinto Ejército Británico bajo el general Hubert Goure atacó, St. Pierre Divion fue capturado después de combate feroz, Beaumont-Hamel fue parcialmente capturado 14 de noviembre, Beaucourt fue capturado después de lucha intensa, los soldados avanzaron a través de lodo y nieve 15 al 17 de noviembre, Serre todavía resistía, el combate continuaba en varios frentes, las ganancias eran modestas, unos pocos cientos de metros. Los costos permanecían altos 18 de noviembre, fin oficial en la mañana del 18 de noviembre, la 51ª División, Highland, finalmente capturó Beaumont-Hamel. Esta fue la última operación importante de la batalla, el campo de batalla estaba cubierto de nieve y hielo, las operaciones a gran escala eran imposibles. Razones para la conclusión: 1. Clima, congelamiento, nieve, condiciones impracticables. 2. Agotamiento, ambos ejércitos habían sufrido pérdidas masivas. 3. Ganancias disminuyendo, cada ataque resultaba en ganancias cada vez menores. 4. Reabastecimiento difícil, lodo y nieve hacían el reabastecimiento casi imposible. 5. Moral, los soldados estaban en su límite psicológico. Resultados finales de la batalla, británicos, 419.654 total de bajas, 73.412 muertos, 246.000 más heridos, 100.000 más desaparecidos /diagonal capturados, territorio conquistado, 6 a 7 millas de profundidad, 20 millas de frente, objetivos no alcanzados, Peronne, Bapaume permanecieron en manos alemanas franceses, 194.451 total de bajas, ganancias modestas al sur, papel disminuido conforme la batalla progresó alemanes. 450.000 a 600.000 estimado. Números no divulgados completamente, ejército severamente desgastado, capacidad ofensiva reducida. Evaluación histórica, victoria táctica aliada. Sí, el territorio fue conquistado, la defensa alemana fue rota en puntos. ¿Victoria estratégica? Cuestionable, los objetivos ambiciosos no fueron alcanzados. ¿Victoria en términos de desgaste? Quizás, el ejército alemán fue severamente desgastado. ¿Fracaso general? Desde cierta perspectiva, ¿1 millón de bajas por ganancia territorial modesta? La batalla es recordada como uno de los mayores desastres militares de la historia, y al mismo tiempo, como ejemplo de determinación humana ante adversidad imposible. La batalla del Somme enseñó lecciones militares cruciales que moldearían el resto de la guerra. Lecciones aprendidas: 1. La futilidad del ataque frontal masivo contra defensa en profundidad. Las tácticas británicas del primer día, ataques frontales masivos en formación recta, resultaron desastrosas contra defensas alemanas bien preparadas. Esta fue una lección costosa pagada en sangre. 2. Importancia de la cortina de artillería móvil. Los británicos aprendieron la importancia de una cortina de artillería móvil que avanzaba inmediatamente antes de la infantería. Esto daría a los atacantes protección contra fuego de ametralladoras. En la batalla de Ypres en 1917, el general Plume usaría cortina móvil con enorme éxito. 3. Desarrollo de tanques. A pesar de los problemas iniciales, los tanques probaron el concepto. Versiones posteriores, Mark II, Mark III, y más allá, serían desarrolladas. En Cambrai en 1917, cientos de tanques fueron usados en concentración masiva, el primer ataque de tanques a gran escala. Esto demostraría el potencial transformativo de la tecnología blindada. 4. Valor de la oscuridad en operaciones ofensivas. Los ataques al amanecer con cobertura parcial de oscuridad, como en la Cresta Bacentin el 14 de julio, fueron significativamente más exitosos que ataques a plena luz del día. Esta lección fue incorporada en futuras operaciones. 5. Necesidad de consolidación. Después del éxito táctico, varios ataques exitosos fracasaron en explotar completamente la ventaja porque las reservas no estaban disponibles o estaban desorganizadas. La planificación futura enfatizaría la necesidad de mantener el impulso con reservas disponibles. Impacto en la Primera Guerra Mundial. 1. No determinó el resultado de la guerra. A pesar de la escala de la batalla, no fue decisiva. La guerra continuaría durante 2 años más. 2. Desgaste alemán. El desgaste del ejército alemán en el Somme contribuyó a su eventual agotamiento. Pero no fue suficiente para la derrota final en 1916. 3. Confianza británica sacudida. El primer día fue un shock emocional para el ejército británico. La confianza en el liderazgo fue sacudida. La crítica a Hack comenzó a ganar fuerza entre políticos y el público. 4. Resurgimiento de la infantería como arma principal. A pesar del énfasis en artillería y tanques, la infantería seguía siendo el arma más importante. Los planes futuros continuarían enfatizando infantería bien entrenada y bien táctica. Hoy, la batalla del Somme es conmemorada de varias formas. Monumentos y memoriales: Memorial Thiepval, mayor memorial de la CWGC, Commonwealth War Graves Commission, arco monumental de ladrillo rojo y piedra, inscribe los nombres de 72.000 más desaparecidos de la batalla, visitado por cientos de miles anualmente. Beaumont-Hamel, campo de batalla preservado como monumento nacional canadiense, trincheras, búnkeres y cráteres todavía visibles, visitado por turistas de todo el mundo, sitio de ceremonias anuales de conmemoración del Ville Good.
Memorial Sudafricano, Bosque Preservado con Museo, Ceremonias Anuales Sudafricanas de Conmemoración Pocieres, Memorial Australiano, Monumento Alto marcando el sitio, los australianos visitan para honrar el sacrificio cementerios militares, 400 más cementerios CWGC en la región del Somme, cientos de miles de nombres inscritos, cuidadosamente mantenidos por generaciones ceremonias y conmemoración, el 1 de julio es una fecha de significado especial en Gran Bretaña, Canadá, Australia. Nueva Zelanda, especialmente Newfoundland, cuyo regimiento sufrió pérdidas catastróficas, las ceremonias anuales ocurren en Thiepval, Beaumont Hamel, y otros sitios. Impacto cultural, 1. Poesía y literatura. Soldados como Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, y Robert Graves escribieron poesía traumáticamente honesta sobre la guerra. Owen escribió, si pudieras escuchar el sonido de los rifles, nunca más tendrías ese sueño infantil. 2. Cine, The Battle of the Somme, 1916, fue un documental contemporáneo que alcanzó 20 millones de personas en los primeros meses. 3. Ficción. Innumerables novelas fueron escritas sobre la batalla. Al Quiet on the Western Front, de Erich Maria Remarque toca la batalla. 4. Educación. La batalla del Somme se enseña en escuelas alrededor del mundo como ejemplo de la futilidad de la guerra. Perspectiva histórica cambió, inmediatamente posguerra, la batalla era vista como necesaria, parte de la victoria aliada. Años 1920 a 1940, la crítica aumentó. Lloyd George atacó a Hack duramente. La batalla comenzó a ser vista como símbolo de futilidad. Perspectiva moderna, los historiadores debaten. Algunos argumentan que Somme fue una victoria genuina de desgaste. Otros argumentan que el costo fue insostenible. Algunos hechos sorprendentes sobre la batalla del Somme que quizás no conocías. Hecho 1. El regimiento de Newfoundland perdió más hombres en un día que en toda la Segunda Guerra Mundial. 710 hombres perdidos el 1 de julio de 1916. Newfoundland sufrió menos pérdidas en toda la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 300 muertos. Hecho 2. La mina de Lochagar todavía puede verse hoy detonada el 1 de julio. Creó un cráter de 100 metros de ancho y 21 metros de profundidad. El cráter permanece visible en la Boisselle, Francia, como monumento duradero. Hecho 3. Jeffrey Malins capturó la explosión de Hawthorne Ridge en película, una de las imágenes más icónicas de la Primera Guerra Mundial. La explosión en Hawthorne Ridge el 1 de julio fue capturada en película. Hecho 4. The Battle of the Somme, de Jeffrey Malins fue vista por 20 millones en 6 semanas. El documental de 1916 mostró escenas reales de combate. Fue un fenómeno de cine. Hecho 5. La última carga de caballería ocurrió aquí 14 de julio, caballería británica, 20º Deccan Horse y 7º Dragon Guards, cargó contra posiciones alemanas. Aproximadamente 8 jinetes británicos murieron, 100 más heridos, 130 caballos perdidos. Hecho 6. Hack nunca vio el campo de batalla antes de la batalla. El comandante en jefe Douglas Hack nunca visitó el sector del Somme antes de enero de 1916. Su comando era desde la retaguardia, lejos del combate. Hecho 7. Primer uso de tanques en combate. 15 de septiembre de 1916, los tanques Mark I fueron usados en combate. Solo 15 de 49 lograron entrar en acción. Pero revolucionarían la guerra futura. Hecho 8. Los Pals Battalions destruyeron comunidades enteras. Batallones formados por hombres del mismo pueblo, Accrington, Sheffield, Barnsley, etc., sufrieron 80 a 90% de bajas en un día. Cuando las noticias llegaron a casa, pueblos enteros quedaron traumatizados. Toda una generación de hombres se perdió. Hecho 9. El clima transformó radicalmente. La batalla de junio-julio, seco, caliente, a octubre-noviembre, lodo, nieve, congelamiento. El campo de batalla fue transformado en un lodazal. Hecho 10. La batalla duró exactamente 141 días. 1 de julio al 18 de noviembre, 141 días de combate virtualmente ininterrumpido. La batalla del Somme fue más que una batalla. Fue un momento definitorio en la historia humana. Representó algo que nunca había ocurrido antes en la escala vista, muerte industrial masiva. Guerras anteriores, incluso guerras grandes, tenían bajas contables en decenas de miles. Somme, bajas contables en cientos de miles. En 141 días. Por territorio medible en kilómetros. Cambio fundamental en la guerra. La batalla del Somme marcó el punto donde quedó claro que la Primera Guerra Mundial no sería resuelta por avance dramático o caballería cargando. Sería resuelta solo por agotamiento, por quien pudiera absorber más muerte y seguir luchando. Esta era la nueva realidad de la guerra moderna. Los tanques aparecerían. La aviación aparecería. Las tácticas mejorarían. Pero la realidad fundamental permanecía, muerte en escala incomparable. Impacto psicológico en la civilización occidental. Antes del Somme, todavía había esperanza de que la guerra terminaría rápido, de que habría victoria clara. Después del Somme, quedó claro que la guerra era futilidad sin fin. Este cambio de perspectiva transformaría el arte, literatura, filosofía y política del siglo XX. Los poetas de guerra, Owen, Sassoon, Graves, expresarían esta desesperación. Wilfred Owen, ¿qué voz es más santa que la voz de la verdad? Ninguna. ¿Y qué verdad es más sagrada que la verdad de la muerte? Ninguna. Esta era la perspectiva post-Somme. Legado político. La batalla del Somme sacudió la confianza política en el comandante Douglas Haig. Lloyd George, que se convertiría en primer ministro, atacaría duramente a Haig y al mando militar. Los debates sobre la necesidad de la guerra se intensificarían. Los movimientos pacifistas ganarían fuerza. Esta transformación política llevaría a cambios en cómo se conduciría la guerra.
Perspectiva moderna, hoy, Somme es símbolo de futilidad, sacrificio y determinación humana simultáneamente. No hay consenso sobre si fue necesaria, si fue bien ejecutada, si el precio fue justificado. Pero hay consenso universal, fue transformativa. Fue el punto donde la inocencia de la guerra de 1914 murió definitivamente. Si este documental te conmovió, si la historia de 1 millón de personas sufriendo y muriendo por honor, por país, por compañeros te movió, entonces ahora es el momento de dejar tu like. Dejar un like es una forma simple de honrar la memoria de estos hombres. Es una forma de decir, tu historia no será olvidada. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Porque pronto, traeré más historias de batallas épicas que transformaron el mundo. Próximamente, la batalla de Verdún, donde franceses y alemanes se enfrentarían en una ofensiva igualmente devastadora. Pero por ahora, tenemos la historia del Somme. Tenemos la historia de 1 millón de personas que sufrieron en el infierno, pero mantuvieron su humanidad. Sus nombres pueden haber sido olvidados. Pero su historia, su sacrificio, su determinación, esto permanecerá para siempre. Cuando miramos la batalla del Somme hoy, 108 años después, parece imposible. ¿Cómo fueron movilizadas 1 millón de personas? ¿Cómo sufrió 1 millón? ¿Cómo continuó la sociedad después de esto? Y sin embargo, continuó. Los sobrevivientes regresaron a casa. Algunos capaces de reanudar la vida normal. Muchos nunca se recuperarían completamente. Las familias que perdieron hijos continuaron. No porque quisieran olvidar, nunca podrían olvidar, sino porque era necesario continuar. Las comunidades que perdieron su generación de hombres jóvenes se reconstruyeron, lentamente, dolorosamente. Gran Bretaña, que perdió 420.000 hombres, continuó siendo superpotencia, pero nunca sería la misma. La Primera Guerra Mundial, que Somme representa en su forma más brutal, continuaría durante 2 años más. 9 millones más morirían antes del fin. Pero Somme permanece, en la memoria histórica, como el pico, el punto donde la futilidad se volvió innegable. Si hay una lección del Somme para nosotros hoy es esta: la guerra tiene un costo incomparable. Los soldados son personas, personas con familias, amigos, vidas plenas por delante. Cada muerte es una tragedia. Cada herida es sufrimiento. Y la batalla del Somme, con su 1 millón de bajas, es testigo eterno de esta verdad. Ahora conoces la historia del Somme, la historia verdadera, completa, profunda. Conoces los nombres: Hag, Rawlinson, Newfoundland, australianos, sudafricanos. Conoces los lugares: Beaumont Hamel, del Villegut, Pocieres, Iggut, Somme. Y conoces el precio: 1 millón de vidas. Esta es la historia de la batalla del Somme. Muchas gracias por ver hasta el final. Y nos vemos en el próximo documental.